Hola a todos. Vamos a ver cómo se instala Circuit Simulator, que es una aplicación de Google Suite que se instala en la cuenta corporativa. Para instalarla, lo único que hay que hacer es pinchar aquí en el menú de aplicaciones de la cuenta que estemos usando, en este caso la cuenta corporativa, y seleccionamos el repositorio de aplicaciones. Ponemos aquí el nombre de la aplicación, Circuit Simulator. Aquí está. La seleccionamos y le damos a instalar. Continuar. Elegimos la cuenta como siempre y ya la tenemos. A continuación es conveniente que reiniciemos el navegador. Aquí ya lo hemos reiniciado. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos de nuevo a las aplicaciones y vemos que aquí tenemos la que acabamos de instalar. La seleccionamos y podemos empezar a trabajar con ella. Esto se puede cerrar. Vemos que por defecto nos carga un circuito de muestra. Nosotros lo que queremos es hacer nuestro propio circuito. Entonces nos vamos aquí a muestras de circuito y seleccionamos circuito en blanco. Y a partir de aquí vamos a reproducir el circuito que hicimos en el último ejercicio del Classroom. Los componentes del circuito están aquí en el menú Draw. Si desplegáis, veis que están agrupados por categoría. Entonces nosotros tenemos que agregar 4 resistencias, una fuente y una toma de tierra, un nudo de tierra. Vamos a añadir las resistencias primero. Se pincha, se arrastra y ya pone la resistencia. Y se repite la operación. Como eran 4, agregamos las 4 resistencias. Añadimos la fuente de tensión. Añadimos la tierra. Y le damos los valores a cada componente. Doble clic en cada uno de ellos. 2200. 4700. 100. 3900. Dais cuenta que la K es como el punto decimal cuando lo ponemos en kiloohmios. Y este eran 16 voltios. Y ya por último, lo último que nos falta es poner los cables. Aquí vamos a cable, guay. Y ahora, aquí va uno, aquí va otro. Para unir un cable con otro tenéis que iros a un nudo, no vale coger la unión aquí, tenéis que iros a uno de los nudos. No vale cogerla en medio. Bueno, y ya estaría. Como veis, se ha puesto el circuito directamente en simulación. Para parar o iniciar la simulación tenemos aquí un botón de Run Stop. Estaría parado, ahora estaría simulando el circuito.
Si queremos ver los valores de tensión y de corriente, lo único que hay que hacer es colocar el puntero encima del componente que sea. Aquí, por ejemplo, lo he colocado encima de la resistencia de 3,9 kiloohmios y vemos en la parte de abajo, en el recuadro que aparece en la parte de abajo, vemos la corriente y la tensión que está soportando esa resistencia. ¿Vale? Eso lo podemos ver en todas ellas, como podéis ver. Entonces esto nos sirve para comprobar si los cálculos que hemos hecho están bien. También podemos agregar instrumentos de medida, en nuestro caso voltímetro y amperímetro. Vamos a añadir, por ejemplo, un voltímetro para medir la caída de tensión en el paralelo de estas dos resistencias. Vamos aquí a Draw, cogemos Output and Label, seleccionamos el voltímetro, aquí está, y lo colocamos. Bueno, fijaros que la polaridad del voltímetro tiene puesto el positivo en la parte de la izquierda, lo podéis ver aquí. Mientras que la fuente, el positivo lo tiene puesto en la parte de la derecha. Entonces, si cuando conectamos el voltímetro así, nos va a dar una medida de tensión negativa. Lo que podemos hacer es darle la vuelta. Para darle la vuelta, pinchamos con el botón derecho y elegimos Swap Terminal. Entonces ya vemos que el positivo nos lo ha puesto aquí en la zona de la derecha. Y por último ya lo que nos falta es conectar el voltímetro. Otra vez con cable, Add Wire, y enchufamos siempre en los nudos. Nunca enchuféis en medio del cable, enchufad siempre en los nudos. Y ya si le damos a que funcione la simulación, pues veis que nos da ahí 15,02 voltios, que era la tensión que teníamos, ¿vale? O sea que podemos ver las tensiones pinchando, poniendo el puntero del ratón encima del componente que sea, o si queremos verlo aquí de forma permanente, pues añadimos el instrumento de medida. Vamos a suponer que queremos también medir la corriente total. Bueno, la corriente total la tenemos aquí en la batería, es el único sitio donde la podemos medir, que es, la podemos ver abajo, 10,02 miliamperios. Pero si queremos colocar un amperímetro, pues podemos hacerlo también. Vamos a parar la simulación. Para colocar un amperímetro siempre hay que abrir el circuito en un punto. Vamos a abrir, por ejemplo, en este punto. Elimino este trozo de cable. Para eliminar el trozo de cable lo selecciono y le doy a la tecla de borrar, y la tecla suprimir. Entonces ya se borra el cable. Y ahora lo que hago es coger un amperímetro e insertarlo ahí. Vamos otra vez. Push and Label, seleccionamos el amperímetro, aquí está, y lo colocamos. Veis que el sentido de la corriente es hacia la derecha. Por la forma en que hemos enchufado la batería, el sentido de la corriente es a la izquierda, entonces nos va a pasar lo mismo que con el voltímetro. Si lo colocamos así nos va a dar una corriente negativa. Pues hacemos otra vez la misma operación para que la corriente, el sentido de la corriente coincida con el real. Si nos da negativa ya sabemos que lo que significa es que la corriente está pasando al revés. Y por último conectamos los cables. Vale, ya estaría. Vamos a funcionar y efectivamente vemos que está pasando 10,02 miliamperios, que era la corriente que nos había dicho aquí. Como veis, la aplicación resulta bastante útil para comprobar los circuitos del trimestre anterior. Pero además, si os dais cuenta, también tiene aquí, como componente, tiene puertas lógicas. Entonces también nos puede servir, nos puede ser útil para la parte de este trimestre, la que tenemos que hacer durante este trimestre, o al menos parte de él. Así que, pues, irlo instalando y nos vamos familiarizando con el programa.